Hoy le doy las gracias a Dios de que los vuelvo a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Y también le doy las gracias al Señor porque me permite compartir su palabra una vez más con ustedes. Amados hermanos, quiero decirles que cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, cuando nos desplazamos de donde sea que vengamos a este lugar, venimos a aprender. Venimos a recibir, venimos a estar atentos para escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere llevarnos a un nivel mucho más grande y perfecto. Mire, el Señor nos habla aún cuando nosotros le alabamos. Si usted y yo nos concentramos en esa alabanza con Dios, tú y yo, Señor, de verdad que usted escucha la voz de Dios, usted es ministrado. ¿Cuánto más cuando abrimos las Escrituras y empezamos a predicar la viva palabra de Dios? Él nos está hablando. Así que oídos atentos, corazones dispuestos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy voy a hablar en el nombre del Señor acerca de la obediencia. Y hoy vamos a ver 3 puntos nomás. 3 puntos acerca de la obediencia. Y para abrir este tema quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, el capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 30 al versículo 33. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pero quiero que nos enfoquemos en este versículo 32, que dice que Dios da su Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que obedecen. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Así que esto es muy importante para nosotros comprender y entender que para nosotros tener el Espíritu Santo de Dios necesitamos de obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Ahora bien, quiero que abramos el significado de obediencia. El significado de obediencia, tanto en el griego como en el hebreo, significa escuchar, oír, prestar atención, ser sumisos a las órdenes de un superior. Escuchar, oír, prestar atención. Amén. Eso significa la palabra obediencia. Y quiero decirle, mi amado hermano, que la obediencia no es un aspecto que debe estar solamente en los niños o en los jóvenes. La obediencia es un aspecto que debe estar en todos nosotros, en todos, porque todos de cierta manera tenemos que sujetarnos a algo o a alguien. ¿Es así o no es así? Todos tenemos que sujetarnos, si es un hijo, a sus padres, y no solamente a sus padres, sino a sus autoridades, como en el colegio y así sucesivamente. Nosotros como adultos también debemos sujetarnos. Hay medidas en las que nosotros como adultos debemos sujetarnos. A veces creemos que no es para nosotros ciertas reglas. ¿Por qué? Porque nos sentimos ya grandes, porque tenemos cierto estatus, porque nos creemos superiores a los demás y está esta equivocación en nosotros. Yo no me tengo que sujetar, eso es para ustedes. Además, yo soy una persona recorrida, una persona que ha alcanzado grandes experiencias. Mire mis canas y sacamos a relucir ese tipo de cosas. Pero en el Señor no hay grande, no hay adulto, no hay pequeño, no hay jóvenes, no hay hombre ni hay mujer. En cuanto a la palabra, la ordenanza de Dios, todos tenemos que sujetarnos.
adultos, jóvenes, niños, hombres y mujeres, ancianos, todos nos tenemos que sujetar. Amén. Y la obediencia es muy importante. Y quiero decirle también que la obediencia es una virtud que todo creyente debe tener. La obediencia es una virtud que debe categorizar al creyente, que debe estar en nosotros, que debe estar en nuestras vidas. La obediencia, amados hermanos, la obediencia. El Señor siempre nos va a llamar a la obediencia a su palabra. Queremos ser bendecidos. El Señor nos da pautas para ser bendecidos. Pero es imposible que el Señor bendiga a alguien que es desobediente. Es imposible que el Señor sea uno con una persona que está apartada de Él, que su testimonio deja mucho que pensar, ¿cierto? El Señor quiere de ti y de mí obediencia. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros nos identificamos como creyentes, como cristianos, debemos sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. A lo que nos dice la palabra de Dios. Y no necesariamente tú y yo tenemos que entender todas las cosas para ahora sí sujetarnos. No tenemos que entenderlas todas. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que usted hoy no las entiende. Hay cosas que yo hoy no las entiendo. Pero mañana el Señor en su misericordia permite que yo las entienda, que usted las entienda. Y hay otras que no las va a entender, sino hasta que estemos en su presencia. Pero se requiere de obediencia. Aunque no las entendamos, el Señor pide de nosotros obediencia. Gloria al Señor. Dios da su espíritu a los que son obedientes. ¿Cuántos aquí anhelan al Espíritu Santo? Amén. Nosotros sabemos cuán importante es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos da poder. Él es el consolador. Él es el que va con nosotros. Él es el que nos enseña. Él es el que nos recuerda todas las cosas del Señor. Él es el que nos insta a buscar la presencia de Dios. Él es el que nos insta a orar, a servir. Y todas estas cosas espirituales que Él hace en nosotros. Y si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, pues no somos de Él, como dice la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así que quiero, mis amados hermanos, que tengan presente en su corazón, en su alma, que Dios da su Espíritu Santo a aquellos que son obedientes, a aquellos que obedecen a su palabra. Y entender que necesitamos sí o sí el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesitamos. Y a su nombre. La obediencia la podemos dividir en dos partes, en dos áreas. Y es la obediencia en el sentido espiritual y la obediencia en el sentido social. La obediencia en el sentido espiritual abarca muchas cosas, muchas áreas, como obedecer a Dios, obedecer a los pastores, a la palabra de Dios y así sucesivamente. Y todas estas que les he mencionado tienen ramas que nos toca desglosar y entender a qué se enfoca la obediencia al Señor, a qué se enfoca la obediencia a la palabra, en qué se enfoca la obediencia a los pastores, a los líderes y así sucesivamente. Es un tema bastante amplio. En el área social, tenemos que sujetarnos a ¿quiénes? A las autoridades civiles, ¿cierto? También la abarca la palabra de Dios. Nos las enseña la Biblia, nos las enseña el Señor nuestro Padre. Tenemos que sujetarnos a las autoridades civiles, a todas las autoridades, bien sea en un colegio, sea en un hospital, hay reglas que seguir, ¿cierto? En la casa hay reglas que seguir, hay que sujetarse a las autoridades. En el hogar, en el matrimonio, los esposos hay que sujetarse, dice la Biblia, sujetados los unos a los otros, ¿cierto? Y esa es una parte bastante compleja, muchas veces en el hogar, entre los matrimonios. La esposa debe sujetarse a su esposo, como dice la Biblia, y así sucesivamente. Gloria al Señor. Así que como les dije, vamos a ver
3 puntos acerca de la obediencia. Y el primero fue, ¿qué significa la palabra obediencia? ¿Qué significa obedecer? Significa escuchar, prestar atención. Si nosotros no escuchamos con atención, si nosotros no prestamos atención a lo que se nos dice, es imposible nosotros obedecer. Es imposible que nosotros llevemos al pie de la letra lo que se nos está demandando. Iglesia, debemos prestar atención, debemos oír, debemos escuchar y llevar a cabo aquello que se nos está exigiendo, aquello que se nos está demandando. Iglesia, y si alguien anhela que su pueblo sea bendecido por medio de la obediencia, es Dios. Dios quiere obediencia de nosotros. Dios quiere obediencia de ti en todo lo que Él manda, en todo lo que Él exige, en todo lo que Él enseña. Él quiere nuestra obediencia y no quiere una obediencia parcial. Él quiere una obediencia total. Él quiere una obediencia objetiva, no una obediencia subjetiva, una obediencia que deja mucho que pensar, como que está entredicho, entre claro y oscuro. Él quiere una obediencia en todo, Él quiere una obediencia total, porque a veces somos muy mecánicos. Esto sí lo obedezco, esto no lo obedezco, esto me parece difícil de obedecer, así que yo me voy por otro camino. No es así. Si Dios nos dice que el azul es azul, nosotros, aunque no lo entendamos, vamos a aceptar que el azul es azul, aunque no lo entendamos. Aunque nos parezca una carga pesada, aunque nos parezca que son cosas de hombre, porque esto también sucede. Cuando no queremos obedecer, decimos que eso es de los hombres, que eso se lo inventó fulano de tal, que ellos son los que dicen esas cosas, pero la Biblia no lo dice así, porque sacamos argumentos y no queremos sujetarnos a lo que nos dice la palabra o a lo que nos enseña los ministros, los siervos de Dios. Segundo punto, ¿por qué debemos obedecer? En primer lugar, porque Dios lo manda. Porque Dios nos manda que obedezcamos. Simplemente por eso. ¿Por qué tengo que obedecer? Porque Dios lo manda. ¿Eso tiene explicación? No. Porque Dios me dice que obedezca. Por eso debo obedecer. Segundo, porque es la manera como yo le demuestro a Dios que lo amo. Por medio de la obediencia. Y quiero que vaya conmigo al libro de San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leer el versículo 23. Nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas con él. Fíjese esto. El versículo 15 dice, si me amas, guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Y sabemos que la palabra de Dios no se sume a una sola cosa, sino que es muchas las enseñanzas, muchos los mandatos que Dios nos da. Si me amas, guardas mi palabra. Es una demostración de que yo amo a Dios. Es mi demostración hacia Dios, obedeciendo su palabra. Mire, las obras declaran, hablan sin palabras. Entonces, si mis palabras no van de acorde con mis obras, entonces hay una controversia, ¿cierto? Hay una controversia. Así que este es el momento de nosotros examinarnos, de que usted se examine y diga, verdaderamente yo amo a Dios. Yo sí estoy amando a Dios. Y por medio de este texto usted se va a examinar y usted va a decir, sí, yo lo amo porque obedezco su palabra. Hay cosas que no entiendo, pero por cuanto lo dice Él, yo las obedezco, yo me sujeto, aunque no las entiendo, aunque no las acepto a plenitud en mi vida, aunque me cuestan, yo las estoy obedeciendo porque yo amo a Dios. Si usted y yo no nos sujetamos a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios como Él lo dice, no le estamos amando. ¿Por qué debemos obedecer?
C, es lo que identifica al creyente. Escuche bien, la obediencia es lo que identifica al creyente del incrédulo. Es lo que identifica al bendecido del soñador, del fracasado. La obediencia identifica al bendecido del arruinado, del soñador y fracasado. La obediencia nos da identidad. La obediencia te da identidad de quién eres tú. Y yo para esto quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, 24. Ahí tenemos una historia bastante conocida que nos da una enseñanza muy bonita. Mateo, capítulo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Escuche bien. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, esta palabra nos da unas pautas muy amplias y muy claras acerca de la obediencia, acerca de la bendición y de la ruina que puede haber en una persona obediente o en una persona desobediente. Este pasaje nos está enseñando, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras, que está atento a mi voz, que está atento a mi llamado, que está atento a mis palabras y las obedece, yo le voy a comparar con un hombre prudente. La obediencia nos hace prudentes. La obediencia nos hace prudentes. Y cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, la ponemos por obra, iglesia, el Señor nos compara con un hombre prudente que sabe lo que está haciendo y también sabe de que viene su recompensa. Que viene su recompensa. Pero aquel que no oye la palabra de Dios para obedecerle, dice la palabra de Dios que es un hombre insensato. Es un hombre insensato. Si usted y yo oímos la palabra de Dios atentamente y la obedecemos, dice el Señor nos cataloga como unos hombres y mujeres prudentes. Prudentes, pero cuando la desobedecemos, la sacamos de nuestros planes, la sacamos de nuestros proyectos, dice que nosotros vamos a sufrir una ruina impresionante, porque estamos fundando nuestros sueños, nuestras vidas sobre la arena. Unos hombres insensatos. Así que la obediencia te da identidad y me da identidad. Repita conmigo, la obediencia me da identidad. La obediencia me da identidad de quién soy yo. Si soy un hombre prudente o si soy un hombre insensato. La obediencia nos da identidad. Y déjeme decirle algo. Nadie quiere una persona desobediente. ¿O usted sí? ¿Usted sí? ¿Está contenta? ¿Está contento con una persona desobediente? No. Un pastor anhela rodearse de personas desobedientes a la palabra de Dios. No. Y yo como pastora se lo estoy diciendo, no nos complacemos en personas desobedientes. Pues no anhelamos que nos obedezcan a nosotros, no, sino que se sujeten a esto que les enseñamos, a la palabra de Dios, que se sujeten a esta palabra de Dios, porque al sujetarse a lo que les estamos enseñando bíblicamente, se están sujetando a Dios.
Y no anhelamos que los hermanos sean desobedientes, rodearnos de hermanos desobedientes, no. Pero si hay hermanos desobedientes, sí, por supuesto. Nos cuesta mucho obedecer, de muchas maneras nos cuesta. Unos están sufriendo con esto, otros están aportando lo máximo de su vida para obedecer, están luchando con ese gigante en su vida para obedecer. Pero hay otros que simplemente no quieren obedecer y hacen su voluntad. Esas personas van a sufrir fracaso. Porque algo muy claro dice la Biblia aquí, es que le van a venir vientos, tempestades, van a venirle pruebas, para hacerle más claro. Le van a venir pruebas, le van a venir dificultades y usted va a sufrir las consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias. Y yo creo que aquí todos nosotros en algún momento hemos sufrido consecuencias por la desobediencia, ¿cierto? Hemos sufrido las consecuencias de la desobediencia. Así que Dios quiere de ti y de mí obediencia total. Obediencia total, una obediencia que agrade a Dios. Dios ama a los obedientes. Diga conmigo, Dios ama a los obedientes. Amén, aleluya. Dios ama a los obedientes y da su Espíritu Santo a todos aquellos que le obedecen. Aleluya. Así que, iglesia, vamos a obedecer más. Si ayer obedecíamos con todas nuestras fuerzas, hoy vamos a obedecer más. Hoy vamos a estar más atentos a lo que la palabra de Dios nos dice y vamos sin prejuicio y sin cuestionamiento, vamos a obedecer a la palabra de Dios, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Él quiere hijos obedientes. Mire, amados hermanos, usted que no ha tenido hijos, le informo, los hijos desobedientes son un dolor de cabeza. No, qué dolor de cabeza, son una migraña impresionante. Las personas desobedientes son un dolor de cabeza. Es como si tuviera estupor en sus oídos y en su corazón endurecido para no oír. Y se convierte como en una carga. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios quiere que su iglesia obedezca. Dios quiere que su iglesia se sujete a su palabra. Gloria a Dios. Eso quiere el Señor de nosotros. Entonces, ¿por qué debemos obedecer? Primero, porque Dios lo manda. Segundo, porque es mi declaración de amor hacia Dios. Tercero, porque la obediencia trae identidad. Identifica al bendecido del fracasado. Al bendecido del que solo sueña. Le gusta soñar y no hace nada y no obedece. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver el tercer punto y es el carácter de la obediencia. El carácter de la obediencia. Y para este punto, la persona más idónea para hablar del carácter de la obediencia es la persona de Jesús. El carácter de la obediencia. Y vamos a ir a Filipenses. Los tengo por aquí paseando en la Biblia. Filipenses capítulo 2. El versículo 5, que tiene que ver cómo Jesús se sujetó a todas las demandas del Padre y cómo Él se dispuso a dejar lo que tenía que dejar, a despojarse de lo que tenía que despojarse, de su autoridad, de su poder, con tal de obedecer a Dios. Filipenses el capítulo 2. Y leemos desde el versículo 5 al versículo 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Esto nos reta a que vamos a obedecer a Dios hasta la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Con el carácter de la obediencia, de que el carácter de la obediencia o el obedecer nos demanda humillación. La obediencia me demanda a mí humillación. Humillación. Hay cosas que nosotros sentimos que no debemos hacer porque sentimos que nos humillamos. Que no debemos obedecer porque sentimos que se nos desgarra el ego. ¿No es así? Y es que no voy a bajar la cabeza. Y es que no me voy a doblegar. Y es que no, y es que no, y es que no lo voy a hacer porque sentimos que nos tenemos que humillar. Pero fíjese que en este pasaje, en esta historia de Jesús, Jesús dice aquí el apóstol Pablo, que Jesús siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó esa posición de ser Dios, sino que Él se hizo como hombre con tal de obedecer a Dios, porque había un plan para salvación de nosotros los hombres. Había un plan de salvación para nosotros y de la única manera en que nosotros podíamos ser salvos era por medio de Jesús, de que Jesús se despojara de ser igual a Dios, de su posición. Era la única manera para nosotros ser salvos, que Él se despojara. ¿Sí ve cómo la obediencia nos hace bajar de estatus? Sí, de posiciones. Porque a veces las posiciones, el estatus, no nos deja obedecer. No nos permite obedecer. Porque nos sentimos grandes, porque nos sentimos superiores. Pero fíjese el ejemplo que nos da Jesús. Él siendo igual a Dios, Él no estimó esa posición, el ser igual a Dios, sino que se humilló. Y si nosotros leemos en el libro de los Salmos, dice que Él se humilla al mirar a los hombres. Ahora dice que se hizo como hombre. Se despojó de su deidad, se despojó de su posición y se hizo como hombre. Eso es una humillación. Eso es una humillación para una persona, para una deidad como Dios. Esa es una humillación. Y esta palabra me enseña que la obediencia trae consigo humillación. Así que si el Señor te llama a obedecer y te toca humillarte, debemos de humillarnos. Debemos de bajar la cabeza, debemos de desprendernos de nuestro ego, debemos de desprendernos de nuestras posiciones y obedecer. La obediencia es mejor, trae paz, trae gozo, trae libertad. La obediencia trae aprobación. La obediencia trae aprobación. Y a su nombre, la obediencia también trae consigo padecimiento. No solamente humillación, dice que Jesús, vamos a leer el versículo 7 y verso 8 una vez más, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte cruel, muerte de cruz. Siendo obediente, se hizo obediente hasta la muerte, hasta que fue crucificado. Y no fue una muerte suave, no, fue una muerte de cruz. Y nosotros sabemos lo que implica o lo que implicaba una muerte en la cruz del Calvario. Trayendo nomás a colación el versículo de Romanos, no me acuerdo exactamente el versículo, la cita como tal, dice que maldito todo aquel que fuere colgado en un madero, ¿cierto? Así lo dice la Biblia. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y fíjese que Jesús, aún sabiendo estas escrituras, Él no estimó esto, sino que fue hasta la muerte. Su obediencia lo llevó hasta esa posición de muerte de cruz, aún haciéndose maldición. Maldición. O sea, Él tomó esa posición, estuvo dispuesto a tomar esa posición para darnos bendición a nosotros.
para darnos liberación, para darnos salvación a usted, a mí y a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares y los que han de llegar a los pies de Cristo. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y si Él lo hizo, nosotros también. Nosotros también debemos hacerlo. Y dice su palabra, ejemplo os he dado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no le obligaron a humillarse. A sí mismo. Él mismo se humilló. No lo obligaron a humillarse. No había alguien ahí sobre él. Él mismo se humilló. Él de su sí decidió humillarse hasta la muerte, con tal de obedecer al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. La palabra de Dios también nos dice que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Es importante que nosotros tengamos esto muy en cuenta, más cuando sintamos que no debemos obedecer ciertas cosas porque no me parece bien. Hay cosas que no debemos obedecer, por supuesto, bíblicamente que no debemos obedecer porque van en contra de los principios de Dios. Pero todas aquellas que van dentro del marco bíblico debemos obedecerlas, aunque nosotros no las aceptemos en el corazón. Iglesia, es un llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Y quiero que lea conmigo Hebreos, capítulo 5, 8. Lo que nos dice la palabra del Señor, que la obediencia nos demanda padecimiento. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, escuche, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí nos muestra la palabra de Dios que la obediencia nos demanda padecimiento, padecer, dolernos, entristecernos muchas veces. Y también nos muestra este pasaje que cuando pasamos por momentos difíciles, el Señor nos enseña a obedecer, ¿cierto? Nos enseña a obedecer. Es aquí donde dice la hermana Gloria, no esperemos que el Señor nos apriete duro para ahora sí obedecer, ¿cierto? A veces necesitamos que nos aprieten un poco duro, sufrir, padecer, llorar. Y ahí sí aceptamos, ahí sí aprendemos lo que nos están enseñando, ¿cierto? Pero hay cosas que podemos evitar, hay sufrimientos que podemos evitar si a tiempo atendemos al llamado de Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Es importante, hermano, que oigamos la palabra de Dios. Es importante que nosotros prestemos atención a la palabra. No es fácil, en algunas ocasiones no es fácil, pero hemos sido llamados a la obediencia. Y cuando tú y yo obedecemos, aunque nos vengan dificultades, aunque nos vengan tropiezos, aunque venga Katrina sobre nosotros, nosotros no vamos a perecer, sino que vamos a mantenernos firmes sobre la roca, porque somos hombres y mujeres prudentes, que edificamos nuestra casa, edificamos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos y todo lo que Dios nos permita alcanzar y soñar o planear, lo vamos a edificar en la roca que es Cristo, lo vamos a edificar en la obediencia, dentro del marco de la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que manos a la obra, amados hermanos, iglesia del Señor. Para esto nos llamó, para que seamos obedientes y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Y si usted siente que ha sido desobediente en algún área que el Señor le está hablando, usted dígale, Señor, ayúdame a obedecerte. Me cuesta. Esto me está costando obedecerte. Yo sé que viene de ti, pero a mí me está costando. Dígaselo. Dígaselo, pero junto con eso dígale, Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a sujetarme a lo que tú me estás diciendo. Padre, en este momento te adoramos, te bendecimos.